Continuando con las teóricas, el tema número 2, vamos a continuar con antivirus. Bueno, antivirus se considera, ¿no?, una de las enfermedades más importantes en nuestro contexto de enfermedades emergentes, infectocontagiosas, ¿no? Cabe recordar que antivirus también pertenece al gran grupo de las fiebres hemorrágicas que en un inicio existían, ¿no? Por compartir una familia muy grande y un género en cuanto a sus virus, ¿no? Entonces, vamos a poder ver también que en los últimos años se han identificado un número muy importante de virus que hasta entonces o hasta hace unos años eran desconocidos, pero a medida que hay cambios en el ecosistema o cambios en nuestro medio, se vuelven, bueno, ¿no?, enfermedades transmitidas al humano, ¿no? Aquí es importante reconocer el concepto de zoonosis, ¿no? El antivirus es una enfermedad que es zoonótica, ¿no? Transmitida de un animal al humano, ¿no? Entonces, de esta manera también vamos a verla. En un inicio, bueno, vamos a ver que como agente etiológico lo vamos a encontrar al antivirus. Es interesante la historia de este virus porque en un principio se lo ha logrado ver como el antivirus del viejo mundo, como dicen, ¿no?, las guías bolivianas también de antivirus, en el viejo mundo que abarca el continente europeo. Mayormente han existido, ¿no?, como otras causas de fiebres hemorrágicas al virus del Antan, el Seúl, el Pumala, ¿no?, que han sido fiebres hemorrágicas que tienen síndrome cardiorrenal y son responsables o han sido responsables de muchas defunciones en su momento, ¿no? Allá por los años anteriores, ¿no? A 1800 y demás. Hablando nuevamente como decimos, ¿no?, del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, en realidad, en mayo de 1993 se ha logrado identificar en el sudoeste de Estados Unidos, ¿no?, a el agente, ¿no?, causante de antivirus. En este caso, el brote de la enfermedad cursó con insuficiencia respiratoria aguda y shock, y no, una causa de altos fallecimientos en esa oportunidad en 1993. En ese momento, en el Nuevo Mundo donde fue debutado, ¿no?, el antivirus, no tenía un nombre conocido, por eso se lo conocía como el virus sin nombre, ¿no? Entonces es muy importante. O Combi Creek. ¿Qué pasa en la historia del antivirus en Bolivia? En realidad, el antivirus fue conocido por primera vez por sus manifestaciones o su debut, podríamos decirlo así, en el año 1997. Fue confirmado el primer caso en Valle Grande de Santa Cruz, ¿no? Entonces, desde ese año se han logrado ver de que han existido, como vemos aquí, ¿no?, en muchos brotes en los tres principales departamentos, como se ven en este recuadro, que han sido Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Sin embargo, antivirus tiene sus brotes en todos los departamentos, ¿no? En todos absolutamente donde viva el roedor, ¿no? Entonces, principalmente en estos tres departamentos, pero eso no significa de que no pueda haber otros brotes en los demás departamentos. Tiene la particularidad de que este ratón no es plenamente de hábitat tropical, ¿no? Puede estar en los subtrópicos igualmente su hábitat, entonces eso es importante reconocer. Lo que tenemos que también, que ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, son el reservorio. Recuerden, ¿no?, el concepto de reservorio
En realidad es el animal sí, el animal en este caso que va a aportar el virus, pero no desarrolla la enfermedad, ¿no? Ese es el concepto de un reservorio. ¿A quién básicamente nos vamos a referir de reservorio? A una rata, ¿no? Que es el Oligorhizomis longicaudatus. Esta rata que está aquí en el nombre, o el ratón, se ha visto, ¿no? Que ha tenido una propagación amplia en todo el continente sudamericano. Entonces, junto con otros tipos, por ejemplo, de ratones, como vemos aquí, que es el Oligorhizomis chacoensis, el Callomyslaucha o el Oligorhizomis microtis. Como ustedes pueden ver, en Bolivia, los otros tipos de oligorhizomis o ratones que se han encontrado, como ven en el cuadro, son, ¿no? el Oligorhizomis microtis y el Callomyslaucha, que son los ratones que van a ser transmisores de la enfermedad. Sin embargo, actualmente también ya se ha logrado ver que existe el Oligorhizomis longicaudatus también en nuestro país. Entonces, esas son la distribución antiguamente, ¿no? Ahora vamos a ver del agente etiológico. El agente etiológico es un virus del tipo RNA, donde tiene que pertenece a la familia Bungiaviridae del género Hantavirus. Esta es su ubicación taxonómica, ¿no? Donde vamos a ver de que se reconocen alrededor de 5 géneros en realidad fuera del ANTA, ¿no? El ANTA, el bunyavirus, el flevovirus, tospovirus y el nairovirus. Entonces, en este tipo de enfermedad vamos a ver de que existen varios géneros, pero ahora nos vamos a quedar en específico con el antivirus, ¿no? La partícula viral es de tipo virión, como vemos aquí en su estructura, pleomórfico de tipo ARN, donde principal tiene 4 proteínas estructurales, ¿no? Para su estructura, ¿no? La proteína N que está en la nucleocápside, la proteína L que está en el ARN polimerasa, la glicoproteína G1 que está en la envoltura, la glicoproteína G2 que igualmente está en la envoltura. En realidad se conocen hasta 14 tipos de especies o serotipos en realidad que pertenecen a la familia Bungiaviridae, pero en realidad vamos a ver, ¿no? De que en el género Hantavirus, en un concepto próximo, pese a que pueden existir varios serotipos, existe una inmunidad tolerante, que el concepto significa de que una vez que adquieres la enfermedad es para siempre, ¿no? La inmunidad. Entonces eso es de más o menos aproximadamente de 80 a 120 milímetros de diámetro. Entonces, al ser el antivirus, como ven ustedes, un virus envuelto, o sea, envuelto, ¿no? Que tiene una propia con estas proteínas estructurales, es susceptible a la mayoría de los desinfectantes y detergentes de uso doméstico que se pueda utilizar para limpieza, ¿no? Como por ejemplo soluciones diluidas con hipoclorito de sodio y el alcohol etílico al 70%. Entonces, lo que cabe destacar de una principal característica de este virus es que es lábil a las radiaciones ultravioletas que ocasionan su rápida inactivación en ambientes ventilados o con exposición al sol. Que esto es también, comparte, ¿no? Esta propiedad al igual que el virus de la fiebre hemorrágica boliviana, que anteriormente ya lo hemos visto. En cuanto a, vamos a ver entonces su ciclo de transmisión y los factores de riesgo. El ciclo de transmisión, entonces, vamos a comenzar, ¿no? Donde vamos a encontrar inicialmente a los roedores, ¿no? Donde van a ver, por supervivencia, estos animales van a buscar alimento, ¿no? Entonces, los vamos a encontrar en depósitos, igual en lugares donde exista restos de comida, etcétera, donde también no va a depender mucho. Aquí ha influido, por ejemplo, en este ciclo de transmisión mucho el cambio de nuestro ecosistema, ¿no? Las lluvias que han hecho de que
estos animales salgan de la selva y puedan ir en busca de alimento a otros lugares periurbanos, ¿no? Entonces eso ha hecho que haya un aumento de la población de roedores por su multiplicación. Entonces, ¿qué pasa? Este roedor es el portador del virus ANTA. Entonces, él, al ser portador, eh, el virus se encuentra inicialmente en sus excretas, vale decir, como anteriormente hemos visto con hemorrágica boliviana, en, en sus heces, en la orina y también puede estar en su saliva, ¿no? Donde a través de qué mecanismos de transmisión va a diseminar la enfermedad. Uno, a través de las excretas, ¿no? Y donde el humano va a aspirar las partículas contaminadas de estas excretas, ¿no? Y estas excretas por lo general van a estar, ¿no? En los lugares de la calle, en donde haya restos, donde haya dejado el ratón. Entonces, esto es bien importante también que los ratones comparten la propiedad de que, por ejemplo, hacen sus deposiciones, etcétera, en lugares que son húmedos y son oscuros, que es coincidente con un clima óptimo para que el virus pueda seguir latente y vivo, ¿no? Y no inactivarse, como hemos dicho, cuando hay ventilación o la luz solar. En realidad, aquí vemos los lugares, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Esta también es una enfermedad de tipo laboral, porque recordemos que los agricultores y cualquier tipo de persona que trabaje cerca de las excretas lo convierte en un factor de riesgo, ¿no? En lugares que están en siembra, cosecha de granos y cañaverales, donde hay gente que se ocupa de la limpieza de viviendas que son deshabitadas, galpones, depósitos u otros que han permanecido cerrados. Entonces, y hay también, ¿no? En esto de la perturbación de las áreas infestadas por ratones al realizar caminatas. Entonces, podemos ver de que eso es uno de los mecanismos de transmisión, ¿no? Otra vía de transmisión importante es a través de las heridas de la piel. Y esto más que todo es por el otro contagio que es de persona a persona. Entonces vemos que este ciclo, más que ser un ciclo de transmisión ahí que esté, ¿no? Que esté entre ratón y el humano, también hay la transmisión de humano a humano a través de, ¿no? Soluciones de continuidad donde tengan sangre, ¿no? Entonces ahí eso es importante como otro mecanismo de transmisión. Vamos a hablar un poco del reservorio. En realidad, el Oligorhizomis longicaudatus o también Oligorhizomis microtis o Callomis llaucha, que son los tres que se encuentran en nuestro país, es, tienen en su estructura anatómica en un cuerpo y una cabeza que son cortos, son ratones que son bastante pequeños, pero con una cola larga, por eso son colilargos. Tienen unas patas traseras que son largas, con las que se impulsan por lo menos alrededor, ¿no? De 1 metro para saltar. También en qué lugares se ha encontrado a estos roedores identificados plenamente. En Tarija, ven, como vemos en sus respectivas provincias, ¿no? Bermejo, Patcaya, Yacuiba, en Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, ampliamente, más que todos los brotes se han encontrado en estos 3 departamentos. Este ratón colín largo mide alrededor de 7 centímetros y su cola 14, entonces es bastante larga. Ya hemos mencionado dónde habita y busca su alimento durante la tarde y noche, ¿no? Donde mayormente son la mayor inactividad de los humanos. Tenemos que, antes de pasar a esta parte, indicar de que dentro del ciclo de transmisión también vamos a encontrar de que hay una característica importante del antivirus, es que establecen una infección crónica de por vida en los huéspedes naturales. Aquí, ¿quién se constituye, no, como un huésped natural? En realidad, lo decimos huésped porque es un lugar donde no tiene que estar el virus. Entonces, aquí el huésped se constituirá al humano. Esta es una
lo convierte cuando el virus está en el humano en una infección tolerante persistente, lo que resulta en una viremia con la eliminación del virus en forma continua y persistente a través de la orina y las heces del roedor, ¿no? Entonces, este concepto es importante. No es para que se confundan que el humano lo tiene, ¿no? La infección es tolerante y persistente, pero para el caso del roedor, porque él en realidad nunca llega a desarrollar la enfermedad, ¿no? Se consideran también este, de mucha importancia clínica, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en nuestros pacientes? La infección puede ir desde una forma inaparente o leve, ¿no? De la enfermedad hasta las formas graves que constituyen al síndrome pulmonar por antivirus, en donde vamos a determinar, pues, básicamente lo siguiente, ¿no? Un periodo de incubación. En todas las enfermedades infectocontagiosas es importante que destaquen cuánto es el periodo de incubación. Es de 1 a 3 semanas con un rango de 7 a 45 días, ¿no? Entonces, en realidad hay que ver, ¿no? Si vamos a irnos este es el cuadro leve, que puede padecer, ¿no? Un cuadro gripal. Como ustedes ven, son síntomas generales, como en cualquiera de las otras enfermedades que ya los estamos viendo. Y por otra parte, vamos a la segunda, que es el síndrome pulmonar por antivirus, que es la complicación grave. En realidad, cuando se ingresa el síndrome pulmonar por antivirus, tiene tres fases, que es la fase prodrómica, cardiopulmonar y la de convalescencia. Entonces, podemos ver aquí en número de días que es importante que una fase prodrómica, esta es bastante, ¿no? En este primer recuadro es inespecífica. Los síntomas más frecuentes son los generales que ya lo hemos visto, que están aquí en este recuadro. Y por otra parte, en esta fase de la enfermedad es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial porque puede parecer cualquier otra virosis o enfermedades bacterianas incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el antivirus también tiene una fiebre alta, así como el dengue o incluso con otro virus de nuestro contexto que actualmente estamos en un brote de influenza, ¿no? Entonces, idealmente podemos confundirnos con influenza. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial con influenza, que es lo que más está pasando ahorita, y no pase desapercibido una infección por antivirus? Que pues vamos a considerar un grado de trombocitopenia, como ven aquí, las plaquetas, trombocitopenia leve o intensa, ¿no? El hematocrito que puede estar, como vemos aquí, aumentado, y la leucocitosis con desvío a la izquierda con presencia de inmunoblastos, ¿no? Entonces, recuerden, a diferencia de otras enfermedades virales, siempre recuerden que en el caso de antivirus, siempre se va a producir una leucocitosis versus leucopenia que tienen todas las otras demás enfermedades de contexto viral, ¿no? Entonces, nos puede ayudar mucho en el contexto de ver de que sí es influenza. Ahora, también en la fase prodrómica vamos a ver de que puede tener alteraciones radiológicas, donde se pueden presentar leves signos de infiltrados intersticiales. Por otra parte, ingresando a la segunda, que es la fase cardiorrespiratoria, en realidad donde es la forma grave de la enfermedad, dura alrededor de los 7 a 10 días siguientes, ¿no? De la enfermedad, y donde aquí va a predominar principalmente los síntomas respiratorios de tos, la tos, ¿no? Y disnea e inestabilidad hemodinámica, siendo estos últimos de instalación brusca, no es un inicio progresivo, ¿no? Entonces, eso es muy importante destacar versus otras enfermedades. Y propiamente la fase cardiorrespiratoria
se debe básicamente a que hay un trastorno en la permeabilidad capilar que afecta sobre todo al principal órgano diana de afección, que va a ser el pulmón. La falla respiratoria y por ende el compromiso circulatorio va a progresar hacia una insuficiencia respiratoria severa o distrés respiratorio, más un shock cardiogénico. Como ustedes pueden ver, aquí hay dos tipos de órganos afectados. Entonces, cuando hay un compromiso multiorgánico, cuando son dos órganos o más afectados, el desenlace y puede ser fatal con un grado de mortalidad alta, ¿no? Entonces, aproximadamente según la guía boliviana, 40 de cada 100 pacientes con antivirus pueden llegar a, ¿no? a un desenlace fatal y morir, ¿no? Entonces, los pacientes que sobreviven a esta fase cardiorrespiratoria van a tener ingresan luego, ¿no? a una fase de convalecencia, donde podemos determinar, ya no hay un tiempo exacto para esto, ¿no? Para su fase de convalecencia o de recuperación, donde tendrá una recuperación de la función pulmonar y hemodinámica. ¿Qué es importante también determinar aquí? Es la respuesta inmunitaria. En particular, esta infección viral tiene eh, como principal factor al interferón 1, ¿no? El interferón 1 es un componente de la inmunidad que es el principal para la respuesta antiviral para el antivirus. Como esta es una enfermedad antigua por los años que ya hemos visto, los virus también evolucionan, ¿no? En su forma de respuesta hacia nuestras propias defensas. Entonces, Antivirus ha desarrollado mecanismos de evasión a la respuesta inmunitaria del humano. Es por eso que cada vez se documentan más casos complicados, ¿no? Más que todo, como la forma más común que se ha visto que puede el antivirus evadir la respuesta inmunitaria del humano es inhibiendo la señalización del interferón 1 mediante la inhibición y la fosforilación y traslocación al núcleo STAT1 y STAT2. También se ha visto otra forma, pero menos frecuente, es dependiente del complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? Que es el HLA. Hay cada persona tiene un tipo de HLA diferente en su configuración genética. Entonces se ha visto que hay ciertos tipos del HLA como el 35, donde son personas que si lo tienen muy sobreexpresado, pueden o tienen la posibilidad de desarrollar un síndrome cardiopulmonar por antivirus. Entonces, eso se ha visto últimamente en estudios de inmunología, ¿no? Bueno, a ver, entonces, siendo más enfáticos en las fases de la enfermedad. En la fase prodrómica, que es lo de los síntomas generales, vamos a poder observar de que existe fiebre, mialgia, cefalea, náuseas y vómitos, diarrea y lumbalgia. Por otra parte, vamos a ver también de que en la fase febril es alta, ¿no? En la fase prodrómica. Ya hemos visto cuáles, vamos a repasar más adelante los signos laboratoriales, entonces eso es también muy importante destacarlo. Entonces, fase prodrómica, síntomas bastante generales. Bueno, en la fase cardiopulmonar, aquí vamos a observar, ¿no? En radiología, la afección de infiltrados bilaterales en ambos pulmones, ¿no? Donde en un inicio vemos aquí que es un edema pulmonar agudo masivo. Se dice masivo porque está comprometiendo más de 2/3 de ambos pulmones, ¿no? Ven aquí múltiples infiltrados, múltiples imágenes bilaterales. Y lo propio cuando es en esta parte donde vemos que es un edema pulmonar que está ya en remisión, ¿no? Del masivo, por lo menos a severo. E incluso imaginológicamente esto lo podemos ver en tomografía y donde tranquilamente los pacientes pueden llegar al distrés respiratorio agudo.
La fase de convalecencia. Tenemos que tener en cuenta que la fase de convalecencia tiene otros síntomas, más que todo del tipo de trastornos hemorrágicos, renales y neurológicos, ¿no? Podemos que ver los trastornos hemorrágicos, que hay hematuria, púrpura, petequias, una creatinina mayor a 1,5. En los neurológicos hay resistencia a la sedación y relajación en la fase de la WARE, que son más. La fase de la WARE es una fase, ¿no? En los pacientes que están intubados, donde tiene que haber una sincronía entre la respiración y que en este caso al estar intubado hace, ¿no? El ventilador mecánico y la sedación del paciente, ¿no? Trastornos visuales, hipoacusia, bradipsipia. Entonces son síntomas que pueden permanecer en los pacientes, no hay un tiempo determinado. Entonces, hablando también en esta parte, en el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante hay que destacar muy bien en el sentido de que el, es tanto el diagnóstico es clínico, radiológico y microbiológico. Entonces, podemos observar de que ante la sospecha de un paciente con infección por hantavirus, no determinar las mialgias leves, moderadas o ausentes, donde pueden estar presentes de forma intensa o moderada. Cuando son intensas, tenemos que vernos si se debe específicamente con los criterios ¿no? de gravedad del hantavirus que ya hemos dicho, ¿no? Linfocitos atípicos, hematocrito mayor de 50 y las plaquetas menores a 150.000. Entonces, con esto nos llevaría a realizar directamente los estudios virológicos de confirmación, ¿no? En este caso, el estudio virológico de realización va a ser por método directo, es la visualización por el RT-PCR, ¿no? Que nos indicará la positividad o no de la enfermedad. Por otra parte, según si son mialgias leves, moderadas o ausentes, vamos a ver si existe un riesgo epidemiológico alto o bajo, ¿no? Si es alto, porque estamos en un brote endémico, entonces vamos a ver en la radiografía, ¿no? Pedimos al paciente una radiografía PA de tórax en la cual vamos a identificar el patrón intersticial o un patrón lobar. El patrón intersticial o bilateral siempre, ¿no? Va a ser sugerente de una infección por hantavirus en el contexto epidemiológico y por ende vamos a realizar estudios del RT-PCR. Pero si es un patrón lobar localizado, vamos a poder hacer el diagnóstico en base a una infección, por ejemplo, de etiología bacteriana. Este es un cuadro bastante interesante donde vamos a ver en qué momentos podemos pedir las pruebas, como les he comentado en varios temas. Por ejemplo, para ver la alta carga virénica, podemos ver de que se produce desde el día 7 y su pico máximo es hasta el día 14. Incluso del día 14 puede ir bajando, ¿no? Hasta encaecer hasta el día 28. Entonces, las pruebas podemos hacer el RT-PCR hasta la fase prodrómica de alta viremia el día 14. Luego recién podemos realizar las pruebas serológicas, que son la del ELISA, IgM, IgG, donde en un inicio la IgM es positiva desde el día 14 en adelante, ¿no? Hasta los días final de la enfermedad. Y vemos que los anticuerpos neutralizantes, que son pruebas que, bueno, también se pueden realizar, igual parten a partir del día aproximadamente 18, ¿no? Que podemos ver que está en medio. Y otro de los criterios de gravedad, los inmunoblastos, ¿no? Que hemos visto la presencia de inmunoblastos presentes justo coincidente con la etapa grave de la enfermedad después de los 20 días, ¿no? Entonces, lo propio, ¿no? Que se produce en este cuadro, en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus grave. ¿Cuáles son? Hemos dicho que uno de los criterios es la presencia de inmunoblastos o son linfocitos hiperbasófilos en la presencia de sangre periférica, ¿no? Entonces vemos aquí que son unos linfocitos que tienen una coloración más, ¿no? En los núcleos,
más intensa versus los otros, entonces son reactivos a la enfermedad. Entonces, es importante realizar, ¿no? En eso, como un diagnóstico laboratorial importante. También se puede hacer la distinción de estos inmunoblastos en las necropsias de pacientes donde no se logra determinar o si es, ¿no?, la infección por antivirus la causa del fallecimiento. Este cuadro del diagnóstico es muy importante para destacar cuáles son las alteraciones del hemograma en todas las fases, ¿no? Prodrómica y en la fase cardiopulmonar de antivirus. Entonces, la presencia de inmunoblastos, trombocitopenia, recuento de leucocitos mayor a 12.000, que vemos, ¿no?, que es en la fase prodrómica. La velocidad de sedimentación puede ser normal o elevada y hay hemoconcentración versus todas las alteraciones en la fase cardiopulmonar, donde hay aumento, ¿no?, de todas las enzimas hepáticas, la creatinfosfoquinasa, el LDH, el tiempo de tromboplastina tisular, hay hipoprotrombinemia, hiponatremia y el aumento de la amilacemia. El tratamiento básicamente es un tratamiento de soporte en donde no hay un antiviral específico para el antivirus, pero podemos usar en cuanto como el protocolo argentino que mayormente lo usa, ribavirina, ¿no? Para inhibir la replicación viral. Antibióticos sí se los usa porque en general, al menos en el cardiopulmonar, síndrome cardiopulmonar por antivirus, porque el virus te deja inmunosupresión, entonces hay bacterias que van a agregarse a la infección, ¿no? Por el sistema inmunológico debilitado, podemos utilizar el antibiótico amoxicilina IBL para la parte respiratoria, cefalosporinas de tercera generación, cloxacilina y demás. Ahí al hablar del distrés respiratorio del adulto, sí es necesario el uso de esteroides, ¿no? Como la hidrocortisona, metilprednisolona y demás. Las medidas de prevención básicamente es ventilar los ambientes donde pueda existir los roedores, ventilar los ambientes donde vivimos, tener limpios los lugares, los depósitos donde están los alimentos, etcétera, ¿no? Para poder reducir la infección por este virus, que es uno de los virus que son de alta mortalidad. Ahí concluye la exposición. Muchas gracias.